Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Ariadna Gómez y voy a presentar la publicación Estudio de riesgo hídrico en cuencas aluvionales del lago Los Barriales, provincia del Neuquén, para el segundo Congreso Argentino de Geología aplicada a la Ingeniería y al Ambiente, también realizado por los autores José Gatica y Ana Cecilia Dufilo. Las instalaciones del Centro Paleontológico Lago Barriales de la Universidad Nacional del Comahue se encuentran sometidas a procesos de escorrentía debido a la presencia de cuencas aluvionales de áreas menores a 1 hectárea y pendientes pronunciadas que se desarrollan sobre el talud de la meseta. Estas cuencas generan crecidas que, ante eventos extremos de precipitaciones, podrían potencialmente afectar las instalaciones. Es por ello que el objetivo principal de este estudio es determinar el riesgo hídrico que producen las cuencas que afectan con su dinámica aluvional a las instalaciones del Centro Paleontológico. El área de estudio se ubica en la costa norte del lago artificial Los Barriales, en el departamento de Confluencia, dentro de la región extraandina de la provincia del Neuquén, la cual se caracteriza por un clima árido y precipitaciones intensas y de corta duración. La metodología implicó el relevamiento de campo, donde se relevaron los aspectos principales para el proceso de escorrentía superficial, tales como geología, geomorfología y suelos, los cuales se mapearon y se utilizaron en la caracterización biofísica zonal del área de estudio. Se llevó a cabo el relevamiento aerofotogramétrico con vuelo dron para la obtención del modelo digital del terreno, el cual cuenta con una resolución espacial de 0,5 metros por píxel, y también se efectuaron sondeos en los cauces más importantes, realizando un análisis textural in situ a distintas profundidades para determinar el espesor de relleno y realizar la toma de muestra para la determinación de la granulometría en laboratorio. La delimitación de las cuencas y la definición de la red de drenaje se llevó a cabo con el procesamiento de la información geográfica proporcionada por el modelo digital del terreno utilizando el software ArcGIS. La caracterización de las cuencas y de la red de drenaje se realizó por medio de la determinación y cuantificación de parámetros morfométricos utilizando ArcGIS. Esto se realizó debido a que una cuenca es una función compleja de varios factores, tales como el tipo de suelo, el relieve, la vegetación, el clima, que le imprimen las características físicas a la cuenca e influyen en el comportamiento hidrológico de las mismas. Dentro de los parámetros tenemos el área, la cual va a influir en el volumen de precipitación caída y la magnitud de los caudales resultantes, el perímetro, que da una idea de la forma de la cuenca e influye en el tiempo de concentración, la longitud de la cuenca. También tenemos las características físicas de forma de las cuencas que influyen en el tiempo de concentración, son el coeficiente de forma y el índice de compacidad. Dentro de las características físicas del relieve de la cuenca que influyen en la velocidad de escorrentía y en la erosión tenemos la pendiente de la cuenca y la curva hypsométrica, la cual da una idea del estado dinámico de la cuenca. Y dentro de las características de la red hidrográfica tenemos la longitud y pendiente del cauce principal y el tiempo de concentración, el cual es el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de la superficie de la cuenca estén contribuyendo al caudal resultante en la salida. El valor del tiempo de concentración se calculó como el promedio de los valores obtenidos con las ecuaciones de Temes y de retardo del Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos. Los caudales máximos se estimaron con el método racional, el cual se aplica a cuencas de áreas pequeñas y lluvias uniformes y tiene en cuenta la intensidad de precipitación, el coeficiente de escorrentía y el área de la cuenca. Los datos de precipitaciones utilizados se tomaron de la estación meteorológica Paso de los Indios, por ser la más próxima al área de estudio y para un periodo de retorno de 100 años. Estos datos se encuentran disponibles en la página web de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia del Neuquén. La precipitación efectiva se determinó con el método del número de curva del Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos. La estimación de los valores de CN se realizó con la tabla propuesta por Fernández et al. 1980 para cuencas aluvionales de la provincia del Neuquén para condiciones medias de humedad antecedente. Estos valores se corrigieron en función de la pendiente, se digitalizaron y se ponderaron arealmente para cada cuenca. Estos valores ponderados son los que se utilizaron para la estimación del tiempo de concentración. La intensidad de precipitación se determinó con la ecuación de Cartaya propuesta para la provincia del Neuquén y para lluvias con duraciones menores a 1 hora.
Por otro lado, los coeficientes de escorrentía se estimaron utilizando la tabla propuesta por Choate et al. 1994, que se encuentra en función del tipo de superficie, cobertura vegetal, pendiente y periodo de retorno. Estos valores se digitalizaron y se ponderaron también arealmente para cada cuenca. Se llevó a cabo la modelación hidráulica con el software GEC-RAS, el cual necesita que se ingresen ciertos datos como la geometría del mallado, donde se determina el área a modelar, el tamaño de celda del mallado, un mallado refinado en las zonas de interés, que en este caso serían los cauces, y las condiciones de contorno. También necesita ingresar las condiciones de entrada, que en este caso son los caudales máximos estimados, y las de salida, que serían la pendiente del terreno. También necesita que se ingrese el coeficiente de rugosidad de Manning, lo cual se hace a través de un mapa de este parámetro. Como resultado se obtienen los valores máximos de tirantes y velocidades para la crecida de diseño. Posteriormente se realizó la estimación de la erosión generalizada utilizando la ecuación de Liessmann-Lebediev para suelos cohesivos, para lo cual se utilizaron los valores de tirantes y velocidades máximas obtenidas de la modelación hidráulica y el uso de sistemas de información geográfica. En base a los resultados obtenidos de la modelación hidráulica se propusieron las obras de mitigación. En este caso fueron bordos amortiguadores de velocidades, de pendientes bajas menores al 10% y taludes tendidos, uno en vertical, 3 en horizontal, para permitir el paso de vehículos pesados. Se delimitaron 52 cuencas de norte a sur con los puntos de cierre ubicados aguas arriba del cruce con el camino para evaluar cómo éstas podrían afectarlo. Se realizaron 6 sondeos, que son estos puntitos que vemos acá para la toma de muestra, de los resultados del laboratorio y según el sistema unificado de clasificación de suelo, vemos que en la zona de las cuencas los suelos son más que nada arcillosos, excepto en esta zona norte donde es un suelo más limoso, indicando una variación granulométrica, y en la zona aguas abajo del cruce con el camino los suelos son más bien limosos. En general, las cuencas presentan áreas inferiores a 1 hectárea, únicamente las cuencas 3, 23, 39 y 52 presentan áreas mayores a la unidad. Las cuencas más grandes corresponden a la 3, que se encuentra en el futuro estacionamiento, y a la cuenca 52 en el sector sur. En general, las pendientes de las cuencas son superiores al 20%, es decir, que se favorece en velocidades de escorrentía alta y por lo tanto procesos erosivos. Los caudales resultantes son menores a 1 metro cúbico por segundo, únicamente la cuenca 3 presenta caudales cercanos a la unidad, pero en este sector el camino se ubica en la parte distal del abanico, presentando problemas menores de erosión. De la modelación hidráulica se obtuvieron los valores de tirantes y velocidades máximas para la crecida de diseño. En este caso se observa el mapa de tirante, donde vemos que en general el área de estudio presenta tirantes máximos menores a 0,2 metros. La escorrentía encauzada presenta tirantes máximos en promedio inferiores a 0,35 metros, que correspondería a los cauces aguas abajo del cruce con el camino. En el sector sur, estos cauces presentan una escorrentía encauzada con tirantes que pueden llegar incluso hasta los 0,5 metros. Valores superiores a 0,5 metros, que se observan por ejemplo en los cauces de las cuencas, no se tuvieron en cuenta dado que estos sectores presentan resaltos hidráulicos que la modelación 2D no logra simular. En el mapa de velocidad se observa que en general el área de estudio presenta velocidades de flujo inferiores a 0,8 metros por segundo, mientras que la escorrentía encauzada presenta velocidades máximas de flujo que pueden llegar hasta los 2,4 metros por segundo, que es el caso de los cauces que se encuentran aguas abajo del cruce con el camino. Por otro lado, en los sectores de alta pendiente, como los cauces de las cuencas, se observan velocidades elevadas, mayores a 2,4 metros por segundo, con tirantes bajos menores a 0,35 metros. Los sectores que presentan velocidades mayores a 10 metros por segundo no deben tenerse en cuenta, dado que reflejan las limitaciones de la modelación 2D para simular los saltos hidráulicos.
Por otro lado, vemos que el camino presenta velocidades variables, en algunos sectores bajas, menores a 0,8 metros por segundo, y en otros sectores velocidades medias, como es en estos casos, con velocidades de hasta 2,4 metros por segundo. Los sectores de pendiente plana, como son los estacionamientos, vemos que las velocidades son bajas, menores a 0,8 metros por segundo, por lo que la erosión probablemente sea mínima en estos lugares. Vemos el mapa de erosión generalizada, donde se observa que en general el área presenta erosiones inferiores a 0,3 metros. Los valores máximos pueden alcanzar hasta los 2 metros en los cauces aguas abajo del cruce con el camino en el sector sur y los cauces de las cuencas. Valores superiores a 2 metros no se deben tener en cuenta, dado que son los errores arrastrados provenientes de la modelación 2D. Por otro lado, en los sectores de pendiente plana, como son el futuro estacionamiento y el estacionamiento actual, se observan zonas sin erosión. Por lo tanto, en estos sectores va a dominar la sedimentación. El camino en general presenta baja erosión, menor a 0,3 metros. A partir de los resultados de la modelación hidráulica, se considera que el sector sur del área de estudio es el que se ve principalmente afectado por la crecida de diseño, dado que presenta riesgo de erosión encauzada, por lo que se recomienda realizar 3 bordos amortiguadores de velocidades sobre el camino, que son estos que vemos acá, con el fin de desviar el flujo de agua y disminuir tanto el caudal que circula por el camino como el caudal que circula por los cauces aguas abajo, y con ello la erosión. Con el fin de evaluar el comportamiento del flujo de agua con la implementación de las obras y verificar las mismas, se llevó a cabo la modelación hidráulica, se estimó la erosión y se determinaron los caudales en la situación sin obras y con obras para comparar ambas situaciones. Vemos en este mapa de erosión que hay un fraccionamiento del flujo, dado que antes era un solo flujo de escorrentía que discurría hacia el sur dado por la pendiente. En este caso vemos que los bordos presentan un obstáculo para el flujo, obligándolo a descargar sobre los cauces aguas abajo de los mismos. Vemos que hay principalmente un aumento de la erosión en el cauce aguas abajo de la cuenca 31, dado que en la situación sin la intervención de obras, este cauce presentaba un volumen de agua muy bajo, mientras que ahora el bordo presenta un obstáculo, generando que todo el flujo de agua que aportan las cuencas que están al norte descarguen por este cauce. En el resto de los cauces se observa dentro de todo que la erosión se mantiene. Por otro lado, vemos que hay, como dijimos, un aumento del caudal en el cauce aguas abajo de la cuenca 31. Eso genera una disminución de los caudales en los cauces aguas abajo de la cuenca 34, 39 y 52. ¿Por qué? Porque este bordo no permite que el flujo de agua siga circulando por el camino y descargue en estos cauces. Y en el caso de la cuenca 52 es por el bordo 3, que impide que el flujo de agua circule por este cauce. Por lo tanto, circula por el cauce aguas abajo de la cuenca 50, que es este que vemos acá, que anteriormente no presentaba tanto volumen de agua. Concluyendo, las instalaciones del centro paleontológico presentan bajo riesgo de erosión encauzada. Únicamente los caminos de acceso pueden sufrir cortes debido a procesos aluviales. Esto ocurre a causa de que el material fino incompetente de la formación Plotier presenta escasa resistencia al transporte, posibilitando la erosión. El sector sur del área de estudio es el que presenta mayor riesgo de erosión encauzada, por lo que se propone establecer bordos amortiguadores de velocidades sobre el camino. De acuerdo a la simulación de estas obras, la colocación de los bordos sería suficiente para el control de la escorrentía y de la erosión sobre el camino. El nivel de detalle del estudio es muy alto, dado que la modelación se realizó en base a topografía de detalle obtenida con vuelo dron, pero deben descartarse los resultados en aquellos sectores que presentan saltos hidráulicos, dadas las limitaciones que presenta la modelación 2D.
Los resultados obtenidos están condicionados por los aspectos hidrológicos, debido a que tanto los coeficientes de escorrentía, es decir, el CN y el C, como la precipitación de diseño utilizada son las principales fuentes de error e incertidumbre, ya que se estiman subjetivamente. Por otro lado, los resultados se encuentran del lado de la seguridad a la hora de proyectar obras de protección, dado que se encuentran sobreestimados porque los parámetros utilizados garantizan la condición más desfavorable. Sin más que decir, muchas gracias por su atención.